Señor, yo solo soy tu vaso, tu instrumento. Me despojo de mi propia capacidad para que sea la unción tuya la que tome mi mente, mi espíritu, mi lengua y me hagas hablar con la unción que solo tú das. Mira cada vida, cada familia, niño, joven que está escuchando ahora o después y que esta palabra cale profundo en el corazón de todos para gloria tuya, Señor. Amén y amén. El título de mi sermón es, ahí lo tiene en la pantalla, ¡qué locura! ¡Qué locura! Y usted estará pensando de qué le pasa al pastor hoy, de que esto de locura. Y es que por si no sabías, en la Biblia hay varios pasajes donde se habla de locura, de dos clases de locura. Porque está la locura del mundo y la locura de Dios. Se cuenta de un rey, Nabucodonosor, que se opuso a Dios y terminó loco, loco de verdad, loco. Perdió la mente, Nabucodonosor. Pero también encontramos en la Biblia cristianos, siervos de Dios, como el apóstol Pablo, a quien lo catalogaban, lo juzgaban de loco. Es más, hasta el mismo Jesús y a muchos de los siervos de Dios nos han catalogado de locos cuando empezamos a caminar en las cosas de Dios. Cuando yo me convertí a los 19 años, me convertí muy joven, estaba en una edad en la que tenía muchos amigos, entre comillas, amigos de fiestas, amigos de los deportes, porque yo jugaba fútbol, practicaba boxeo y todo eso. Tenía muchos amigos por ahí en el vecindario, en el barrio. Y cuando supieron que yo me hice cristiano, lo primero que me dijeron, José, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Te lavaron la cabeza, el cerebro, te hiciste pandereta ahora. Aleluya, profeta. Y empezaron a burlar de mí, mis amigos. Algunos inclusive me dijeron, José, te damos un mes y vas a estar de vuelta con nosotros. Otra vez, para ir de nuevo a las fiestas y a todo eso. Un mes te damos y vas a ver que te aburres de esa gente loca de la iglesia. Bueno, todavía están esperando. No me regresé con ellos. Más bien varios de ellos se unieron a la iglesia después, porque varios de ellos después se convirtieron al Señor, ex compañeros del equipo de fútbol, muchachos del vecindario, ahora son inclusive líderes en las iglesias, de los que decían, estás loco, José. ¿Ves? No sé si a vos te ha pasado eso mismo, que gente que te conoció te juzga de locos por ser cristiano, por ser hija del Señor. Si te han criticado por ser cristiano. A todos nos ha pasado en algún momento. La cuestión es, ¿cómo lo hemos manejado? ¿Cómo hemos reaccionado? Nos ha golpeado y decía, ay, no, tendrán razón esto de la Biblia y todo eso. Será de locura. A mí me decían, el que lee la Biblia se va a volver loco. Eso me decían. ¿Ves? ¿Cómo nos ven los demás entonces? ¿Cómo nos ven los escépticos de la fe? Las personas que no creen en la Biblia, en las cosas de la religión. Los escépticos nos ven como raros, ¿verdad? Los cristianos somos raros. Nos consideran a veces fanáticos, peligrosos. La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, una de las razones por las que los persiguieron mucho fue porque le decían al emperador, a los romanos, a los demás, esos cristianos que enloquecen al mundo, así dijeron de ellos. Esos cristianos que enloquecen al mundo son peligrosos. Mejor eliminémoslos. Y empezaron a matarlos, a perseguirlos y todo eso. Así nos ven. Quizás te ha pasado que vas a un grupo nuevo, a un nuevo trabajo, a una nueva actividad, y todo está chévere, como dicen, hasta que saben que eres cristiano. Y entonces ya te empiezan a ver
diferente. Tus compañeros de trabajo, del equipo, porque dicen, estos cristianos son raros. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos o confrontamos a los que nos juzgan de locos? Tenemos dos opciones, ¿verdad? Algunos se esconden. Yo siempre he dicho que no hay cristianos anónimos. Hay alcohólicos anónimos, sí, eso sí. Pero no hay cristianos anónimos. Los cristianos tenemos que decir quiénes somos. Vivirlo, demostrarlo, pero también decirlo. No tener vergüenza de identificarnos como cristianos. Y en cierta manera confrontar al mundo. Decirles por qué somos cristianos. ¿Por qué consideramos de importancia, de gran valor ser cristiano? No, y digo ser cristiano, no digo ser religioso. Que a mí me han preguntado, ¿usted es religioso? En el sentido en que lo preguntan, yo sé la intención y siempre les digo, bueno, no en ese sentido. No soy religioso, porque un religioso es una persona que nada más va el domingo a un templo, cualquiera que sea, pero el resto de la semana vive muy diferente, no da testimonio de su fe. Pero un cristiano es un cristiano 24 horas 7, ¿verdad? Amén. Entonces, como le decía, en el testimonio del apóstol Pablo, al menos, él mismo nos habló de este tema, de la locura espiritual. 1 Corintios 1, 18 al 28 es mi texto clave hoy. 1 Corintios 1, 18 al 28. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál palabra? La de la cruz. Sí, eso. Dice, es locura a los que se pierden. ¿A quiénes? A los que se pierden. Lamentablemente el mundo sigue ciego, evita el mensaje de la cruz y le suena raro al mundo que les hablemos de esperanza, que les hablemos de una vida mejor basado en una cruz. ¿Por qué? Bueno, porque la cruz no es un símbolo agradable en cierta manera. La cruz era el método más cruel, disculpe, es el método más cruel que los romanos inventaron para sus enemigos. Entonces, no, le suena raro que digan el mensaje de la cruz, disculpe. De hecho, hay gente que anda colgada a una cruz en el pecho. Y a mí me han dicho algunos, usted andaría, si mataron a un familiar suyo, un ser querido, lo mataron con una pistola, y usted andaría una pistola colgando allí en el pecho. Lógicamente diríamos, no, ¿cómo voy a andar una pistola para recordarme que con esa pistola mataron a un ser querido? Entonces, ¿por qué los cristianos se cuelgan una cruz en el pecho, que es el símbolo que usaron los romanos para matar a Jesús? Suena contradictorio, suena como locura. Por eso dice Pablo, la palabra de locura es de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero aquí está la explicación, el por qué. Dice, pero a los que se salvan, ¿a quiénes? Los que se salvan. Esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo está diciendo, esa cruz, ese símbolo de muerte, ya no es símbolo de derrota. Por eso la tenemos aquí atrás también nosotros en el templo. Porque ya no es símbolo de derrota, ni de vergüenza. Es más bien símbolo de victoria. ¿Ves que la cruz está vacía? Porque Él resucitó, porque la cruz no lo pudo detener, porque la muerte no lo pudo vencer. Ese es Jesús.
Entonces Pablo dice, sí, a muchos les parece locura, pero para nosotros es símbolo de victoria. De manera que si alguien anda una cruz colgando en el pecho, no está diciendo, estoy celebrando que con este instrumento mataron al amado Jesús. Está diciendo, en esa cruz Jesús venció la muerte. Esa es la diferencia. Versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo que está diciendo Pablo es, en el concepto humano, racional, no pueden a veces captar, discernir el poder de la cruz. No, claro que no. Pero cuando uno espiritualmente discierne el plan de Dios y todo lo que pasó en relación a la cruz, entonces se le abren los ojos espirituales. Entonces entiende el plan. En la cruz Jesús, una de las 7 palabras que declaró en la cruz del Calvario fue esta: consumado es. Es decir, se cumplió todo. El plan se cumplió en la cruz. Hay un himno famoso, tradicional, viejito. Los que son de la vieja guardia, como yo, se acordarán de ese himno. Dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Se acuerdan? ¿Lo han oído algunos? Porque eso es la cruz. Locura para algunos, pero un mensaje de esperanza en Cristo. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Recuerde que en la época de Pablo estaban esos dos grupos, los judíos, los griegos. Los judíos eran gente religiosa, entonces ellos pedían señales, algo sobrenatural que pasara. Y bueno, en la cruz sucedió algo sobrenatural. A las 3 de la tarde, hora en que estaba muriendo nuestro Salvador en la cruz, el velo del templo se rasgó, el templo en Jerusalén. Hubo un terremoto, hubo un temblor, el sol no dio luz. Un centurión que estaba ahí tuvo que decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Resucitaron muertos. O sea, si quieren señales, los judíos, ahí las tienen. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos no, eso lo sobrenatural no es lo de ellos. Los griegos era intelectual, filosofía, racional. Explíquenme por qué en la cruz dicen ustedes que Dios está muriendo en la cruz. ¿Cómo va a ser que Dios muera en la cruz? ¿Ves? Racionalmente eso no tiene sentido. Y los griegos querían entender eso. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién? Suena extraño. Predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Sí, escogimos una predicación que no es la que el mundo quiere oír. Al mundo le gusta la filosofía. Ellos quieren oír de René Descartes, de Sócrates, de Séneca. Yo era seguidor de ellos también. Antes de ser cristiano, yo era medio escéptico y seguidor de la filosofía también. Eso quiere oír el mundo. Otros quieren oír mensajes positivistas, el positivismo. Venga Cristo y nunca va a tener ni un dolor de cabeza. Qué mentira, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seguirán los problemas. No es que no van a venir, es que ahora los vas a vencer con Cristo a tu lado. Pero el mundo quiere oír mensajes que le endulcen el oído. Hoy día los predicadores más famosos, los que tienen mega iglesias, son los que predican ese tipo de mensaje. Mensajes positivos, mensajes de ánimo nada más, pero no te confrontan con tu necesidad de cambiar, de arrepentirte, de santificarte.
De eso no hablan. De eso no hablan porque entonces no se llenan las iglesias. Como dice aquí, para los judíos es tropezadero, para los gentiles locura. Verso 24, mas para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Usted y yo. Somos llamados. Así judíos como griegos. O sea, de cualquier lado. Cámbiale el nombre a eso. Para los llamados. Así mexicanos o puertorriqueños. Así colombianos o venezolanos. Así costarricenses o panameños o guatemaltecos. Todos somos llamados. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dos declaraciones poderosas, dice Pablo ahí. Cristo es ¿qué? Poder de Dios. En Él hay poder. En Él hay poder. Él es el Todopoderoso. Y sabiduría de Dios, porque en Él se revela las cosas de Dios, los misterios de Dios. Él los vino a revelar. Por eso cuando Él predicaba se admiraban, porque no hablaba como los fariseos y los escribas, los religiosos nada más, sino como quien tenía autoridad. Mensaje espiritual auténtico. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Allí Pablo hace un contraste interesante. Dice Pablo que a nivel humano no tiene sentido lo que los cristianos predicamos, lo insensato de Dios. Porque como te digo, los ateos y los escépticos se viven diciendo eso. Las religiones, los cristianos son insensatos, dicen cosas que no tienen sentido. Pero es que no captan lo espiritual, no lo pueden discernir. C.S. Lewis, no sé si han oído hablar de C.S. Lewis. Es uno de los apologistas cristianos más respetados, escritor cristiano. Pero no sé cuántos saben que C.S. Lewis era ateo. Él fue ateo. Y Dios trató con él. Un hombre inteligentísimo, muy intelectual, pero Dios trató con él. Y se convirtió al Señor. Y al convertirse, se convirtió en un apologista, defensor de la fe. Eso quiere decir apologista. Dios nos llama a ser así. Y el que se mete a discernir las cosas de Dios de corazón, le va a pasar lo mismo que a C.S. Lewis. No va a poder pelear con Dios. Me pasó a mí. Yo no era ateo, pero era un escéptico. Dudaba de muchas cosas. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es una aparente contradicción. Lo débil de Dios. Dios es experto en trabajar, en usar gente quebrada, ¿sabe? Gente dañada inclusive. Si usted ve la lista de los seguidores de Jesús, los apóstoles y muchos de los profetas y gente que Dios ha usado, no eran nadie especial. La mayoría eran gente con serios problemas. Gente dañada, gente quebrada, pero luego fueron restaurados y usados por Dios. Eso es lo tremendo. Lo tremendo. Por eso yo no sé de dónde me oyes, ni qué vida has tenido, qué ha pasado en tu vida. Pero déjame decirte que Dios te puede usar. A pesar de tus fracasos, tus errores, tu vida quebrada, Dios la puede usar para gloria de Él. Como lo hizo con Moisés, con Amós, con Pablo y otros muchos más. Es más, vea lo que dice en cuanto a quiénes somos, nuestra identidad. Dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Una profesión, lo que soy. A veces nos jactamos o nos sentimos bien de decir, yo soy contador. Yo soy mecánico, yo soy enfermera o soy médico, soy abogado, soy esto, soy el otro. Nos sentimos bien de decir mi vocación.
Pero Pablo dice aquí, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, aquí no cuenta tus títulos académicos, sino tu relación con Dios. Muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, aunque habían de esos también. Tenemos el ejemplo de Lucas, que era un médico entre los seguidores de Jesús. Habían gente así también. Pablo mismo era un hombre muy intelectual, muy preparado. Pero Pablo dice, no son muchos, no son muchos, porque para Dios no es la parte humana, intelectual, de la que depende que Él te use o no te use. No depende de eso. Dice el verso 27, no es mi opinión, lo dice aquí la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, los que menos pensaban, los que menos consideraban, Dios los escogió. Disculpe. Lo débil del mundo. Lo débil. Débil no solo en lo físico. Lo débil en cuanto a la capacidad intelectual, tal vez. Y dice, para avergonzar a lo fuerte, o sea, avergonzar a los que se creían lo máximo, los que se creían los que lo saben todo, los que argumentaban con la sabiduría de Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Analice eso, hermano, hermana. Cómo Dios usa vasos que otros desechan en cuanto a las personas. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Yo he escuchado tantos testimonios, ¿sabe? De personas que tuvieron un pasado difícil, un pasado terrible. Sin embargo, hoy día son predicadores, evangelistas, misioneros, siervos y siervas de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos gente igual. Mira, Jesús se encuentra con una mujer samaritana que tenía una vida muy desordenada. Había tenido 5 hombres y ninguno era su marido. Sin embargo, Jesús le habla, es salva, es restaurada. ¿Y qué hace ella? Se va a Samaria, de donde ella era, donde la conocían como ella era. Y le predica a los hombres, aquellos con los que ella tal vez antes tuvo otra actitud, otra relación. Y Dios la usa. Y esa mujer samaritana es la primera evangelista que encontramos en la historia del evangelio, y que Jesús la empoderó, le dio esa tarea, esa asignación. Ese es un ejemplo de algo que nosotros, la iglesia del Nazareno, predicamos y enseñamos, que Dios usa a la mujer para el ministerio. Por eso nos dio gusto hoy tener a la pastora aquí de visita, y a mi esposa, que es pastora también. Ellas son pastoras, no porque les digamos pastoras, ellas son pastoras porque la iglesia del Nazareno reconoce su llamado y les ha dado credenciales de pastoras. A mi esposa a veces le han dicho, usted es la pastora, es que usted es la esposa del pastor, ¿verdad? Y yo siempre les digo, no, ella es pastora, ella tiene un llamado de Dios y tiene credenciales de pastora. La mujer samaritana así fue. Entonces Dios trató con ella y Dios la usó, a una mujer de la que menos se pensaba que Dios podía usar por su pasado. Escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Así es Dios. Amén. Aquí entra también en esta parte la diferencia entre lo espiritual
y lo natural. Los cristianos entendemos que somos seres humanos y vivimos en un contexto natural, el mundo social en que vivimos. Pero los cristianos también tenemos claro de que como hijos de Dios también estamos relacionados al ámbito espiritual. ¿Me está entendiendo? Pablo dice aquí en 1 Corintios 2, 12 al 14, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está estableciendo una diferencia que usted y yo necesitamos entender. Usted y yo tenemos una revelación como hijos de Dios que no todo el mundo la tiene. Por eso no te sorprendas si a veces te juzgan, te critican, te dicen loco y todo eso. Porque ellos no tienen ese nivel espiritual. Dice que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, qué privilegio. Dios te ha concedido a ti y a mí una sabiduría, una revelación que nadie más la tiene. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí hay una tremenda enseñanza. Porque a veces nos encontramos con personas que por lo intelectual quieren tener todas las respuestas, pero no entienden, no disciernen lo espiritual. Encontramos también gente religiosa, sectas, grupos falsos, que no acomodan, como dice aquí Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Acomodan lo carnal a su manera. Usan versículos o textos bíblicos para acomodar sus doctrinas, su estilo de vivir a su antojo. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que discernir lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que son carnales, que no calzan con la santidad de Dios. Y hay que diferenciarlas. Como tú oyes hoy día decir a muchos por ahí, es que la iglesia todos son bienvenidos. Sí, eso es cierto. La iglesia no puede rechazar, por ejemplo, a las lesbianas y homosexuales. Bueno, no rechazamos a las personas, pero rechazamos su estilo de vivir. Porque su estilo de vivir es carnal, es contradictorio a los valores, a los principios de la santidad que Dios establece en su palabra. ¿Ves? Entonces ahí estamos aplicando este principio, discernir lo espiritual y acomodarlo a lo espiritual. No voy a acomodar lo carnal a lo espiritual. No voy a acomodar el asunto del estilo de vivir de esas personas para caerles bien y decir, no, estás bien. Puedes venir a la iglesia y ser un líder en la iglesia y si quieren los casamos y todo. Y ahí estaría yo faltando al concepto que Pablo está diciendo aquí. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo carnal a lo espiritual. Sí, también. Te dicen, todas las iglesias son buenas, todas las iglesias están bien. Pero lamentablemente no puedo decir que es así. Tienes que discernir ¿qué? La doctrina, la enseñanza. ¿Y en qué sentido? ¿Qué se dice de Cristo? ¿Quién es Cristo? Cuando alguien de alguna iglesia o denominación o secta o lo que sea me pregunta, ¿qué creemos nosotros? Siempre le digo, creemos que Jesucristo es el Señor, es Dios, resucitó y volverá. ¿Usted cree lo mismo? Porque ese es el fundamento. Dice el verso 14, ahí siempre en 1 Corintios 2. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo.
el que no se ha convertido al Señor, el que está en el mundo. Y recuerde que ahí el término en griego, hombre, es antropos. Antropos es una palabra neutral. En el griego hay femenino, masculino y neutro. En español no. En español solo femenino y masculino. En griego hay neutro. La palabra antropos es neutro. O sea que cuando ahí dice el hombre, en realidad lo que quiere decir es la persona, el ser humano, hombre o mujer, cualquiera de los dos, que no percibe las cosas que son del espíritu, que es el problema del hombre natural o de la persona natural, no percibe las cosas que son del espíritu. Le son locura, de que estoy predicando hoy, de la locura espiritual. No te sorprendas entonces si cuando tú les dices cosas que la palabra de Dios enseña a algunos de tus familiares o compañeros de trabajo o gente en la comunidad, te dicen, no, tú estás loco. Eso no es así. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El reto que tenemos que hacerle a la gente siempre es, sean escépticos, incrédulos o sean religiosos también, decirles, mira, hagamos una cosa, pídele al Señor que te dé discernimiento espiritual de ese tema. No argumentes conmigo, argumenta con el Señor. Ora por eso, a ver si es la voluntad de Dios o no, para que entiendas en verdad si es o no es de Dios el asunto. Le decía que hasta del mismo Jesús se burlaron también, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, en Mateo 9, 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. El contexto de esta historia es que había una niña que se murió. Y entonces estaban todos ahí preocupados por qué pasó con ella. Si se murió o estaba enferma, estaba en coma, algo estaba pasando con ella y no sabían qué hacer. Lo único que hacía la gente era alboroto, dice aquí. Qué cosa, ¿no? A veces cuando hay crisis, situaciones de emergencia, la gente en lugar de orar y pedir a Dios, se ponen alborotosos, a gritar, a hacer ruido, a hacer cosas. Y decían, no está muerta si no duerme, se burlaban de él. Ese es el asunto, se burlaban de él. Cuando tú le pides a un amigo tuyo, un familiar, un compañero de trabajo, le dices, puedo orar por ti, a veces te van a decir gracias. Otras veces te van a decir, no, déjalo. No es lo que necesito. Ay, que perdí el trabajo. No, lo que necesito es que me prestes plata. ¿Me entiendes? Que mi hija está enferma. Lo que necesito es llamar al 911 y que se la lleven al hospital. Van a actuar desechando la intervención de Dios. Desechando la intervención de Dios. Entonces, cuando la gente había sido echada afuera, ¿qué hizo Jesús ahí? ¿Qué pidió Jesús? Saquen a todos esos estorbos de la fe. Saquen a toda esa gente revoltosa, incrédula. Sáquenlos. Y él tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Gloria a Dios. ¿Qué me dice eso? Que los burladores de la fe son un estorbo. No les prestes atención. No dejes que te desanimen para orar, para creer en el poder de Dios. Si hay gente que se burla, ignóralos, como hizo Jesús. Amén. En Hechos 17:32 está el apóstol Pablo predicando también. Le está hablando a gente muy intelectual, los griegos, en el Areópago de Atenas, un lugar famoso. Y lo están escuchando ahí
dos grupos opuestos, los epicúreos y los estoicos. Los estoicos creían que la vida todo era ser fuerte, valiente y luchar por tus metas. En fin, eso era todo. Por eso dicen, a veces ha oído esa expresión, tiene una actitud estoica. Dan a entender eso. Es un luchador esta persona. Pero ellos no creían en la eternidad, en el cielo, ni nada de eso. Los epicúreos, ellos sí, ellos creían en la resurrección. Entonces Pablo les menciona el tema y les tiró una bomba ahí porque entre ellos empezaron entonces a argumentar. Cuando les habló, cuando lo oyeron, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Los que no creían en la resurrección eran los que pensaban que la vida era todo aquí en esta tierra. Ellos tenían una frase muy famosa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos fiesta hoy porque mañana no sabemos. Esa era su filosofía. ¿Ves? Te vas a encontrar con gente así en la vida. Con gente que lo que te da a entender es, no me hables de religión, no me hables de la Biblia, no me hables de eso. Yo no creo en nada de eso, yo creo en este mundo, en que lo logro por mí mismo. Tienen esa actitud, ¿no? Y menos si les hablas de resurrección. Menos, más difícil será que te crean y que acepten el mensaje que les das. No me avergüenzo. Eso es lo que Pablo entonces contesta a la gente que es así. Y quiero concluir haciéndote un llamado en ese sentido. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Literalmente es buenas noticias. Eso es el evangelio. No me avergüenzo del mensaje de las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? No es religión, es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave para la intervención de Dios en las situaciones de la vida? Creer, creer, creer. Al judío primeramente y también al griego. Porque les recuerdo que esos eran los dos grupos antagónicos. Unos buscaban lo sobrenatural nada más, señales, demuéstramelo. Los otros, lo racional, la sabiduría humana, pero no podían discernir lo espiritual, entender que el evangelio tenía un mensaje que podía cambiar sus vidas. Ahí está el asunto. Y Pablo entonces ya en Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio. Y eso lo dice Pablo que había sido un perseguidor de la iglesia, un fariseo, un tipo enemigo de la fe. Y ahora dice, no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, llámenme loco si quieren. No me avergüenzo de que me llamen loco, como cantábamos temprano hoy. Amén. Dice Jesús en Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese, o sea, que no se avergüence de mí, de mi locura, de mi mensaje de locura que traje al mundo. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, recuerde, en el griego, antropos, hombres y mujeres, los dos. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una razón fuerte, válida, por la cual los cristianos no nos avergonzamos. Si nos preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en el evangelio? A los cristianos nos llaman evangélicos por eso, ¿sabe?
evangélicos. ¿Por qué? Porque seguimos este mensaje de esperanza, de vida eterna, de salvación, de vidas cambiadas, de restauración. Verso 33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay una consecuencia, sí, una consecuencia. El otro día leí una frase en Facebook que me interesó, que decía, tus verdaderos amigos son los que hablan de ti cuando otros hablan mal de ti a espaldas tuyas. O sea, son los que te defienden cuando tú no estás. Esos son tus verdaderos amigos. En lo espiritual, apliquémoslo también. Si usted es un hijo, una hija de Dios, un cristiano, usted va a defender a Jesús o al mensaje del Evangelio cuando otros lo quieran negar, rechazar, en alguna manera negarlo, no confesarlo. Aquí la palabra clave o las dos opciones, más bien quiero decir que hay son o confiesas o niegas. O confiesas o niegas. Si confiesas, te van a llamar loco, pero es una locura que lleva a la vida eterna. Amén. Y si lo niegas por vergüenza, por lo que sea, pues no esperes que cuando Jesús vuelva te diga, te conozco, bienvenido al reino de Dios. Porque Él va a decir, tú me negaste, ¿te acuerdas? ¿Cuándo? Vamos a orar. Nos acercamos a ti, Señor, ahora para cariarnos con nosotros mismos, ser honestos en nuestra relación contigo. Dígale al Señor en el día de hoy, de corazón, Señor, quizás en algunos momentos me ha dado vergüenza decir que soy cristiano, o que me llamen loco, no me gusta eso. Pero de hoy en adelante me comprometo contigo a no negarte, a afirmar, declarar quién soy como cristiana, como cristiano. Perdona mi debilidad, Señor. Dile, hazme un cristiano, una cristiana de convicción fuerte, que no me dé vergüenza la cruz. Porque en esa cruz tú pagaste el precio de mi maldad. Señor, que no me dé vergüenza que me llamen loco o lo que quieran. Porque te amo, Señor. Dile, te amo y agradezco tu sacrificio en esa cruz por mí. Y hago de nuevo renuevo contigo, Señor, el día de hoy mi pacto de ser un testigo tuyo. Un testigo de tu poder, un testigo de tu amor, un testigo de la salvación, un testigo de la cruz. Gracias, Señor Jesús, por incluirme en ese plan que se completó en la cruz, la salvación. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, lo declaro el día de hoy. Amén. Si usted ha hecho esa oración, si usted lo ha dicho conmigo, hay respuesta de Dios, ¿sabe? Dios no ha ignorado esa oración, Dios la toma muy en serio, Dios la recibe. Y me gustaría saberlo, escríbame ahí en los comentarios, los que nos están viendo en otros medios, anóteme un comentario de cómo este mensaje le ha ayudado en su caminar con el Señor. Los que han estado ahí conectados por Facebook y YouTube y otros medios, bendecidos. Les vemos la próxima semana.